Misiones van a llevar a cabo esta audiencia. Vamos a continuar con las audiencias públicas previstas para el día de la fecha, en la cual tenemos en tratamiento 8 mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional para que este Senado de la Nación considere brindar el acuerdo o no. Vamos a ir al primer expediente enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que es el 142/20, mensaje número 75/20, que solicita acuerdo para designar defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación a la doctora Martina Gómez Romero. Por favor, señora secretaria, ¿puede dar lectura al mensaje emitido por el Poder Ejecutivo? Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la Ley 27.149, de la Defensora Auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctora Martina Gómez Romero, DNI número 31.206.090. La copia del mensaje fue enviada a las señoras y señores senadores y la documentación correspondiente al expediente y al currículum vitae se encuentra disponible para consulta en la carpeta de la Comisión de Acuerdos del Sistema Intranet, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Bienvenida, doctora Gómez Romero. Le vamos a dar el uso de la palabra, primero para que aclare si es pertinente alguna novedad respecto de su currículum, y segundo, que nos cuente las características de la vacante para la cual ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. La escuchamos. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, señora secretaria. Ante todo, saludo a las senadoras y senadores y agradezco la disposición para seguir trabajando bajo esta modalidad, celebrando audiencias. Todos sabemos que estos procesos son largos, tienen muchas etapas y la verdad se agradece tener la satisfacción de poder llegar a esta instancia. Bien, ingresé al Ministerio Público de la Defensa hace 13 años, cuando todavía era estudiante de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresé en calidad de pasante en virtud de un convenio que por ese entonces existía entre el Ministerio y la Facultad de Derecho de la UBA. Básicamente me inscribí en el sistema de bolsa de trabajo de la Facultad de Derecho, luego fui entrevistada y obtuve esta pasantía. A partir de allí, entre el año 2008 y el año 2014, me desempeñé en una Defensoría Oficial de Ejecución Penal, que es la especialidad que luego se convertiría en mi experticia, en mi objeto de estudio, de investigación y de docencia. Transité por todos los cargos del escalafón técnico-jurídico, fui auxiliar, escribiente, oficial mayor, jefa de despacho, y el haber rendido y aprobado exámenes para secretaria de primera instancia me fue permitiendo avanzar en todos estos cargos hasta llegar al de prosecretaria administrativa dentro del Fuero de Ejecución Penal. Allí fundamentalmente mi función era trabajar en la defensa técnica de todas las personas condenadas a una pena privativa de libertad en el ámbito nacional. Digo todas porque por ese entonces éramos una única defensoría. Esto me permitió también haber conocido prácticamente todas las cárceles federales a lo ancho y largo del país. A partir del año 2014, y gracias a la aprobación de un examen, asumí como secretaria y defensora coadyuvante en el Foro Civil, concretamente en la defensa técnica de personas internadas involuntariamente en neuropsiquiátricos, es decir, por motivos de salud mental, en virtud de la Ley 26657, y esto abarcaba todas las internaciones involuntarias en instituciones públicas y también privadas de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2017 volví al Fuero Penal, comencé a trabajar como defensora coadyuvante en el Fuero Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, en el Fuero Ordinario, en la defensa técnica de personas imputadas de delitos durante la etapa de instrucción. Asimismo, ejercí la defensa en juicios orales de todas las causas correccionales remanentes que tenía esa defensoría. Y a modo de actualización de mi currículum, toda vez que mi inscripción para este concurso fue hecha en el mes de junio del 2018,
Agrego que en el año 2019 fui secretaria interina en una defensoría en lo criminal y correccional federal, de primera instancia, y finalmente, desde hace 1 año y 2 meses, soy defensora coadyuvante con el cargo de secretaria contratada en la Defensoría Pública Oficial número 13 ante los tribunales orales en lo criminal. Es decir, que actualmente defiendo en la etapa de juicio del proceso penal. Por lo tanto, puedo decir que desde que ingresé al Ministerio Público de la Defensa tuve la oportunidad de desempeñarme tanto en el fuero de la justicia civil, en el fuero criminal y correccional de instrucción ordinario, en el fuero criminal de instrucción federal, en el fuero de ejecución penal y también ahora ante los tribunales orales en lo criminal y correccional. Pero esencialmente esto me permitió trabajar de lo que me gusta, que es la defensa de personas vulnerables, y eso es en definitiva lo que hacemos desde la defensa pública, fortalecer las armas de quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, logrando así equiparar las armas, fortalecer las armas y las voces, ¿no? de las personas que llegan a la defensa pública y lograr así, en definitiva, procesos más equitativos, más justos, con mejores garantías. Y en este camino, la realidad es que tuve la suerte de tener grandes jefas y jefes de quienes aprendí mucho, apostaron en mí y que me permitieron crecer a lo largo de toda mi carrera. La realidad es que para mí es un orgullo formar parte del Ministerio Público de la Defensa. Para mí es una institución que al menos desde el año en que yo ingresé, desde el año 2008, siempre ha dado pasos adelante en materia de defensa pública. Prima la capacitación constante de los funcionarios, garantiza un ingreso democrático y garantiza que los ascensos sean en función del mérito y de la idoneidad. Con respecto a mi formación académica, muy sintéticamente, actualizo lo consignado en mi currículum. Soy abogada especializada en Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UBA. Hice mi maestría en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad Sorbona, esto es París 1, Panteón Sorbonne, donde está publicada mi tesis, que se trata de un estudio de derecho comparado entre Francia y Argentina, concretamente en lo que hace al rol del juez de ejecución penal. Además, desde el año 2010 soy profesora de la UBA, de la Facultad de Derecho, tanto en Derecho Internacional Público como también en Derecho Penal. Actualmente doy la materia de régimen de ejecución de la pena. Fui profesora también de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal y actualmente también soy profesora en la maestría de Derecho Penal de la Universidad de Palermo. Paralelamente a mi trabajo siempre me dediqué al ámbito académico, participando de diferentes proyectos de investigación, tanto lo que hace al derecho internacional público como al derecho penal. Escribí varias publicaciones, no obstante, si les parece bien, solo voy a mencionar las que fueron publicadas desde junio del 2018, que fue cuando me inscribí hasta esta parte. Concretamente desde entonces escribí sobre los aspectos civiles y penales de la Ley 27363, sobre privación y suspensión de la responsabilidad parental durante la etapa de ejecución penal, sobre el impacto de la reforma a la Ley 24660 del año 2017, concretamente en la erradicación de la posibilidad de convertir las penas cortas de prisión en trabajos para la comunidad. Participé también en la redacción de la Ley de Ejecución Penal reformada y comentada bajo la dirección de Javier de la Fuente y Mariana Salduna. Recientemente hice un análisis del fallo de la Corte Interamericana López versus Argentina y la interpretación que la Corte Interamericana hace del principio de reinserción social. También participé de la obra colectiva recientemente publicada, Penas ilícitas hacia el nuevo paradigma post-pandemia, en la que traté las cuestiones de género, pandemia y privación de libertad. Y en este sentido quiero remarcar, no a modo de logro personal, sino a modo de logro colectivo, por eso obviamente no está consignado en mi currículum, que desde el año 2018 conformamos, junto a profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, la red de profesoras de la Facultad
Facultad de Derecho, y quiero mencionarlo simplemente porque es un colectivo que exitosamente se ha ido reproduciendo en distintas universidades públicas del país, desde donde luchamos por la vigencia de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la facultad, tanto en la capacitación como en la implementación de contenidos de género en las currículas de las distintas materias que estudian las estudiantes y los estudiantes de Derecho, como también luchamos por la igualdad de participación de las mujeres en las distintas actividades académicas que se desarrollan dentro de la facultad y también en los concursos, la implementación del protocolo de acoso y muchísimas otras. Y finalmente quiero mencionar mi participación como coordinadora del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal, desde donde hace muy poco publicamos un proyecto de ley modelo de ejecución penal para Latinoamérica, que a mi modo de ver es un modelo absolutamente superador de legislación en materia penitenciaria, donde un equipo de expertas, expertos en ejecución penal trabajamos a lo largo de 2 años, además de ser un proyecto que reivindica el régimen progresivo de la pena, que a mi modo de ver fue suprimido con la reforma del año 2017, se propone un sistema verdaderamente acusatorio durante la etapa de ejecución penal, se le da una participación a la víctima como jamás se le ha dado en calidad de querellante durante la ejecución penal, toda la ley está atravesada por perspectiva de género, con lo cual lo remarco porque es un trabajo muy, muy rico y muy importante que hemos hecho ahora en el último tiempo. Y más allá de mis tareas como docente e investigadora, les cuento que hice muchos cursos de formación profesional a fin de enriquecer y actualizarme constantemente en mi trabajo en la defensa pública. El que más destaco es el posgrado en litigación oral organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA, que es este organismo de la OEA que se encarga de fomentar, desarrollar, acompañar a los países en sus procesos de reformas judiciales. Y esto lo destaco particularmente porque manifiesto mi más sincero entusiasmo y expectativa por una pronta implementación del Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Buenos Aires. Estos últimos años me esmeré en formarme, en prepararme para encarar los desafíos que significa la puesta en marcha de estos procesos adversariales, acusatorios, para la defensa pública y para todos los operadores, obviamente. Personalmente, yo creo en una defensa activa, en una defensa de campo, una defensa que gestiona sus casos articulando los distintos recursos y de los distintos organismos del Estado, abordando los problemas de las defendidas y defendidos de manera integral, porque la verdad es que cuando la persona llega a la defensa pública acarrea un montón de vulnerabilidades que atraviesan todos los aspectos de su vida y para ello contamos en el Ministerio Público de la Defensa con muchos programas y comisiones que hacen frente justamente a la reivindicación de estos derechos que vienen conculcados, como son los afectados por problemáticas sociales, discapacidades, padecimientos a la salud mental, problemas migratorios, problemáticas vinculadas con cuestiones de género, con diversidad cultural, en definitiva, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto nos permite dar un servicio, ofrecer un servicio de defensa más integral y más articulado. Creo además en un rol activo de la defensa en la gestión de las causas en un sistema acusatorio donde podamos alcanzar una verdadera igualdad de armas. Creo en magistrados que salen de sus despachos y que arman sus casos con altos estándares de estrategia de defensa. De igual manera, siempre me he pronunciado a favor de un Ministerio Público Fiscal fuerte, porque esto nos permite defendernos de acusaciones fiscales y no de jueces. Y esto garantiza la imparcialidad del juzgador. Y yo creo que solo de esta manera se deja a los jueces donde deben estar, es decir, ejerciendo su rol de juez de garantías o de juez que deciden imparcialmente un litigio. Y finalmente creo absolutamente en un acercamiento entre las partes en el proceso, y con esto celebro muchísimo
la implementación parcial que decidió la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Personalmente, desde la vigencia en el Código de los mecanismos de solución alternativa de conflictos penales, he gestionado un montón de casos a fin de alcanzar acuerdos conciliatorios con las víctimas, quienes bien informadas, empoderadas y sobre todo escuchadas, me permitieron comprobar que en primer lugar la víctima, lejos de ser vindicativa, lo que hace es establecer la medida justa de reproche que verdaderamente se pretende en un proceso penal. A diferencia de las acusaciones automáticas y generalizadas que muchas veces tiene el Ministerio Público Fiscal, que lo que hace es generar un dispendio de recursos en casos que quizás son más leves, cuando esas energías, esos recursos debieran estar puestos en los delitos graves, los delitos violentos, los delitos de violencia de género. Además, me permitió comprobar que cuando las partes logran tener un acercamiento, el impacto que genera, tanto en la persona que delinquió como en la víctima, algo tan simple como un pedido de disculpas, de una reparación integral, de la obligación de compensar la lesión causada, genera una justicia en clave comunitaria, donde la víctima puede hablar y ser resarcida en la medida de su pretensión. Así que todo esto acompañado de un buen manejo de la oralidad, que es lo que practico todos los días en la Defensoría ante los tribunales orales en la que me desempeño, sumado a la necesaria adaptación de un vocabulario de uso corriente y dejar de lado el técnico jurídico, que es una deuda para las personas, para las argentinas y argentinos. Todo esto me representa a mí un desafío que estoy dispuesta a encarar con mucha responsabilidad y pasión por lo que hago. Para terminar, simplemente comentarles las características del cargo al que aspiro. Como bien dijo la secretaria, se trata de un cargo de defensor auxiliar, esto es el cargo de magistrado, está previsto en el apartado 10 del inciso A del artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Consiste en el primer cargo del escalafón de magistrado del Ministerio, esto es equiparable al cargo de un secretario de Cámara, tal como lo indica la ley en su artículo 49. Y con respecto a las funciones, estas están establecidas en el artículo 37 y fundamentalmente es un cargo que permite integrar unidades para la gestión de casos y equipos de trabajo, todo esto según las necesidades de cobertura del servicio de defensa pública que vaya teniendo la Defensora General de la Nación, y además esto permite subrogar a otros magistrados del Ministerio Público de la Defensa en la gestión de sus dependencias. Sin ánimos de aburrirlos más, les agradezco a las senadoras y senadores por su tiempo, por permitirme presentarme, y bueno, quedo a disposición para el caso en que quieran formularme preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Los senadores tienen el uso de la palabra. Mario País tiene la palabra. El micrófono, senador. Discúlpeme, todos los días hay que rehabituarse a esto. Pedirle a los postulantes que en principio se ajusten a lo que les peticiona la presidencia. Es decir, los datos que ya están en el currículum vitae no hace falta que lo repitan porque nosotros tenemos copia y los hemos leído. Le digo porque la disertante, una gran parte de su exposición nos relató el currículum vitae y lo que se le pide es la actualización, es decir, lo que no figura en el currículum que vino con el mensaje del Poder Ejecutivo. Bien. El otro aspecto que yo le quería consultar, después de su exposición, yo advierto realmente con gran intensidad una vocación docente de investigación, si ella no considera que en orden a las necesidades del Ministerio Público de la Defensa y del cargo al que ahora va a acceder, si no hay una suerte de incompatibilidad de funciones u horaria. Muchas veces se cuestiona incluso la habilitación exclusiva de la docencia de los magistrados, porque realmente debe ser una actividad secundaria en orden a que la prioridad absoluta debe ser el ejercicio de esa magistratura. Esa era mi consulta.
Sí, sin lugar a dudas, senador. Mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es el trabajo que ejerzo todos los días en la defensa pública, por eso doy clases tan tarde, hasta las 10 de la noche. Tengo un equipo de profesoras y profesores con quienes comparto estas actividades académicas y de docencia, que muchos de ellos están en mi misma situación, con trabajos que nos demandan muchísimo tiempo, con lo cual entre todas y todos nos apoyamos para ir distribuyéndonos estas tareas de docencia. Pero sí estoy convencida de que concretamente en la materia a la que yo me he dedicado, que es ejecución penal, fundamental la capacitación y el devolver a la facultad lo que nos ha dado. En la currícula del CPO, es decir, del ciclo profesional orientado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, no está incluida esta materia, la cual nos parece esencial, entonces es por esto el esfuerzo que hacemos tanto desde el INEGEP, que es este Instituto de Estudios de Ejecución Penal, como desde la UBA, para poder capacitar personas que el día de mañana, en definitiva, van a ser quienes van a trabajar en esto. La senadora Ana Almirón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, doctora, por su alocución. Hemos hecho mucho para incorporar la perspectiva de género en el ámbito judicial y en cada uno de los estamentos del Estado. La verdad es que la ley Micaela ha sido muy favorable para eso. La equidad de género que hemos incorporado en esta media sanción de mal llamada reforma judicial o reorganización del Poder Judicial Federal, sobre todo en lo que tiene que ver con la designación de los magistrados. Me parece que queda mucho todavía para incorporar la perspectiva de género a la hora de juzgar cada uno de los casos. Y en esto, doctora, quería preguntarle, porque en el involucramiento que tienen el tráfico de drogas, que es el principal delito que cometen las mujeres, o la mayoría de las mujeres, y que suelen ser el eslabón más débil que tiene el tráfico de drogas, por las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran y que muchas veces acuden a este trabajo, a esta situación, preguntarle si se podrían, faltan muchísimas políticas de género que contemplan justamente estas poblaciones de alta vulnerabilidad, como usted recién mencionaba, preguntarle que en el caso de las mujeres que cometen por primera vez este delito, y obviamente evaluando las condiciones de vulnerabilidad, si no podrían aplicarse o acogerse soluciones alternativas al proceso penal en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, nuestra traba primordialmente son las escalas penales tan altas de la ley de drogas, de la ley 23737, pero sin lugar a dudas, desde la defensa pública se ha venido trabajando desde hace muchos años en esta conversión de perspectiva de la mujer mula, las personas que participan de estos eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico, para mirarlas ya no desde un lado de imputadas, sino sin lugar a dudas de un lugar de víctimas. Algo que se acercaría a esta cláusula absolutoria de la ley de trata de personas, ¿no? Es decir, la participación criminal, pero claramente por una situación de victimización previa que tiene esta persona. Cualquiera que trabaje en la justicia federal y vea quiénes son las personas que llegan a ser imputadas de delitos como participación de mulas o de camellos, ve la pero particular situación de vulnerabilidad que atraen estas personas. Nadie se somete a lo que terminan haciendo si verdaderamente no estaban en un estado de necesidad, pero indudable, con lo cual a mí me parece fundamental la aplicación de soluciones alternativas en estos casos. Es verdad que las últimas reformas de los últimos años nos han puesto muchas trabas. Yo les comenté, hice mención a esta erradicación de la conversión de penas cortas en trabajos para la comunidad. Era una herramienta que era fundamental para la defensa y sobre todo para casos donde la lesión al bien jurídico de verdad no era relevante,
personas que terminan cometiendo delitos por esta situación de vulnerabilidad previa, y yo creo que sin lugar a dudas hay que pelear y hay que esforzarse y establecer las reformas que sean necesarias para que todo el marco legal nos permita justamente aplicar soluciones alternativas en estos casos. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? Senador Mayans. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludarla a la doctora Romero, agradecerle por su presencia. No, simplemente a mí me parece importante la expresión que hace cada uno de los postulantes por el hecho de que estas son sesiones públicas que están transmitidas a todo el país. Y me parece muy importante de que el postulante pueda vertir sus opiniones y obviamente que pueda ser considerado ante el pueblo argentino, porque en definitiva esa es la visión que se tiene en esta audiencia pública. Y de no surgir algún inconveniente o impugnaciones que son de grave, por supuesto que la Comisión, generalmente esto tiene un recorrido que es importante. Primero Consejo de la Magistratura, después Poder Ejecutivo, un acto complejo que obviamente después finaliza acá en el Senado con el acuerdo. Así que bueno, yo muy conforme con las explicaciones y saludarla simplemente y desearle de que le vaya bien en sus nuevas funciones. Gracias. Muchas gracias, senador. Gracias, presidenta. Gracias, doctor, y gracias, senador. Bueno, creo que ya han sido agotadas las preguntas hacia usted, señora Gómez Romero, y lo que hacemos, ¿cuál es el procedimiento siguiente en esta comisión? Luego de que terminamos las audiencias fijadas para el día de hoy, los senadores deliberamos y decidimos sobre la propuesta del Ejecutivo para su acuerdo o no. Por lo tanto, bueno, la despedimos, que tenga buen día y estaremos en comunicación con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, y finalmente solo les quiero agradecer el trato cordial, sobre todo de la secretaria, que fue muy cordial y muy amable, y la verdad que venimos no acostumbrados a ese trato y se agradece un montón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora.